¿Qué les? Vamos a hablar de las circunstancias que se están dando en México y que tienen mucho que ver con cosas del pasado y las necesidades que tenemos de que el presente cambie. Eduardo Medina Mora renunció como ministro a la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Este es un personaje muy interesante, ex procurador general de la República, ex titular del CISEN, ex embajador de México en Londres y aquí en Washington. Una figura que creo que está renunciando por temor a que el gobierno mexicano pueda exponer todas las tropelías en las cuales está enredado. El tiempo es sabio, la experiencia hace a uno razonar. A Medina Mora yo lo conocí como embajador aquí en Washington, pero ya sabía algunas cosas que él había hecho con Enrique Peña Nieto. Sabemos todos, como está establecido, que él fue procurador con el gobierno de Felipe Calderón, contribuyó a ese sexenio de la muerte y de la sangre, pero extrañamente fue enviado por Peña Nieto como embajador a Londres. Brevemente y sin entrar en muchos detalles, a mí me contaron que eso fue el pago que le dio Peña Nieto a Medina Mora por un favor que le hizo con un hijo que tuvo Peña Nieto con un amante, un niño que nació mal, con una amante que tenía en ese momento Peña Nieto en Colombia, en la embajada mexicana. Y las amistades que tenía Medina Mora con el ejército mexicano lograron que, siendo gobernador del Estado de México, no se conociera ese escándalo y que la mujer con la que tuvo el hijo Peña Nieto fuera enviada al hospital militar gracias a la intervención del secretario de la Defensa en ese momento por petición directa de Medina Mora. No se acabaron ahí los favores. Lo mandó también como embajador de México a Washington, ya siendo presidente mexicano. Recordemos que Medina Mora sufrió la desgracia y la tragedia de que su esposa tenía cáncer. Cuando lo mueven, lo designa Peña Nieto como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Medina Mora me cita a un restaurante bar conocido en Washington para platicarme, previniendo que yo no denunciara que su mujer se quedaba a trabajar en el consulado mexicano. Me argumentó que el seguro médico que tenía era muy caro y que el tratamiento que le daban a su esposa no iba a ser mejor que el que recibía en Washington, que además no le alcanzaba. Por cuestiones humanitarias y porque en mi propia familia sabemos lo que es el cáncer, lamentablemente le creí. El tiempo creo que exhibió a Medina Mora. Además de tapadera de Enrique Peña Nieto, mintió respecto a que no tenía el dinero suficiente para cubrir los gastos de su esposa aquí en Washington y que por ello ella tenía que estar en la nómina de pagos del consulado mexicano. Robos, eso es lo que hay, robos. Hace poco nos dio cuenta el gobierno mexicano de que Medina Mora tenía a su nombre muchas propiedades y cuentas bancarias utilizando frentes. Lo negó en su momento y ya no supimos en dónde llegó la investigación. ¿Por qué lo menciono? Porque esa renuncia tiene cola y es muy sospechosa. Espero que los mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no nos salga con otro perdón y olvido. Porque creo que tanta impunidad nos tiene asqueados, nos tiene al tope de no soportar más lo que ocurre. No podemos todavía percibir que ahora nos demos cuenta, algo que sospechábamos, que por años les condonaron millones y millones de pesos en impuestos a la gente que se ha hecho rica gracias al abuso del poder y la corrupción. Expresidentes, empresas que siempre han abusado de la ignorancia de muchos mexicanos,
de sus compadrazgos en el poder, no importa del partido que sea. ¿Y saben qué? El hecho de que se justifiquen de que fue un error de sus contadores todavía es de más risa. Si son tan honestos ahora, si pertenecen a un nuevo gobierno, a una nueva ideología política, debieron haberlo denunciado por honestidad o llamarle la atención a sus contadores y no quedarse callados porque les convenía. De verdad, es muy lamentable lo que ha ocurrido en nuestro país. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque ya se ha dicho mucho. Los impuestos no se les perdonan a los pobres, se les perdonan a los ricos, a los que abusan, a los que se han convertido en millonarios gracias al saqueo al Estado mexicano. ¿Cuántas personas han sufrido el embargo de sus casas por no tener para pagar el dinero del predial? Y vean, Diego Fernández de Ceballos negociando para reducir una deuda de casi 1,000 millones de pesos por su incumplimiento fiscal. Debería estar en la cárcel y no negociando. Por último, voy a comentar algo que está ocurriendo en Washington, que es el proceso del juicio político al presidente Trump. Este hombre, como si no estuviera enterado de que lo están acusando de incurrir en la injerencia extranjera para manipular a su favor los comicios de 2020, hoy, sin morderse la lengua, dijo que ojalá el gobierno de China también interviniera para investigar a Joe Biden, el ex vicepresidente y aspirante a la nominación presidencial demócrata que podría ser su enemigo en los comicios del 3 de noviembre de 2020. He dicho que Trump es muy astuto, pero en este caso creo que está demostrando ser demasiado estúpido. Se está incriminando él mismo, que no se da cuenta de cuál es la acusación de Nancy Pelosi. Pero en fin, así son los corruptos. Así son los políticos que abusan del poder y de la tolerancia de la gente. Todo cae por su propio peso. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos corruptos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.